los fondos de despensa que suelo tener habitualmente en casa es la granola. La granola es una mezcla de frutos secos, cereales y semillas que elevan los desayunos a otra categoría. Pues esa es la receta que vamos a preparar hoy en el canal Prestosu, una deliciosa granola. Hay 1000 combinaciones de hacer granola, pero la que vamos a hacer hoy la vamos a hacer con los siguientes ingredientes: 150 gramos de copos de avena, 50 gramos de avellanas, 30 gramos de una mezcla de semillas y pipas, 5 gramos de sal, una pizca de vainilla, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, 75 gramos de sirope de dátil y pepitas de chocolate opcional. Como os decía antes, podéis hacer 1000 combinaciones con granola. Yo hoy voy a hacerla con avellanas, y lo primero que voy a hacer va a ser picarlas un poco. Podría echarlas enteras, pero bueno, me gusta más un poco troceadas. Entonces las voy a picar un poquitín. Y a continuación las voy a echar en un cuenco. Voy a mezclar primero todos los ingredientes secos y luego ya voy a echar lo húmedo. A las avellanas que tengo aquí picadas les voy a añadir esta mezcla de pipas y semillas. Mirad, son pipas de calabaza, de girasol, llevan semillas de sésamo, de amapola, bueno, la mezcla que más os guste a vosotros. Y la vamos a añadir aquí. Ahora voy a echarle avena, copos de avena, también pueden ser de maíz o de centeno, de lo que más os guste. Lo mezclamos un poquitín todo. Y voy a añadirle una pizca de vainilla. Yo uso vainilla cristalizada, que bueno, la compro así ya a granel. Podéis usar la vaina de vainilla, que bueno, la abrís al medio, la raspáis un poquitín, o vainilla líquida. Si la usáis líquida, la añadís cuando el aceite. Y vamos a echar un pelín de sal. No mucho, solo una pizca. Vale, pues mezclamos todos los ingredientes secos. Añadimos el sirope de dátil. El sirope de dátil, bueno, tenéis la receta en el canal y es muy fácil de hacer. Es triturar dátiles y agua a partes iguales. Lo guardáis en un tarro hermético en la nevera y os dura varias semanas. Y es la manera de endulzar las cosas así como muy natural, sin azúcar y sin edulcorantes ni nada. Vamos a echar un chorrín de aceite, unos 20 gramos aproximadamente. Y ahora lo mezclamos todo. Lo que tenemos que intentar ahora es que todo lo seco se humedezca ligeramente con el aceite y con el sirope. Yo voy a hacerlo en el horno, pero podéis hacerlo si queréis en una sartén. En el horno, bueno, lo tengo a 160 grados precalentando. Y voy a echar esto en la bandeja, esparcerlo un poquitín, y lo que sí que tengo es de vez en cuando removerlo para que se me vaya dorando por todas partes. Si lo hacéis en la sartén, pues lo mismo, ponéis la vitro a una temperatura media más bien baja y lo vais removiendo para que no se queme por un lado y quede por el otro lado sin tostar. Me lo llevo al horno, como os decía, a 160 grados, unos 20 minutos más o menos. Ya tenemos lista nuestra granola. Ahora lo que tenemos es que dejarla que enfríe. En cuanto esté fría, la echamos en un tarro y la envasamos ahí para que nos quede crujiente durante varios días. Recordaros que si queréis añadirle pepitas de chocolate o frutas secas tipo arándanos, pasas, lo que os guste, tiene que ser ahora, cuando ya está frío. Nos vemos en los próximos vídeos en el canal Prestosu.